Históricamente, la DIAN ha tenido tres grandes cambios. La factura electrónica en Colombia funciona desde 1996. En el 2007 fue el primer gran cambio, en el 2007, en el 2015 fue el segundo cambio y hoy, 2019, es el tercer cambio histórico fuerte, importante de factura electrónica para el país. En esto estamos, esto es lo que estamos viviendo, este es nuestro presente en este momento. La DIAN que decidió, digamos, ha tomado varias decisiones importantes como opinión personal que aplaudo porque fueron muy buenas. Primeras decisiones se pasó a la nube. Todo, digamos, los que estuvimos viviendo fase 1, la mayoría saben, pues fase 1, factura electrónica actual, el sistema es intermitente, tiene ciertos temas, incluso ya tenemos un oficio de la DIAN donde lo confirma, etcétera. Básicamente porque está on-premise, principalmente porque está on-premise, está en el centro, están echándole cable, etcétera, y finalmente decidieron pasarse a la nube. Coincidencialmente también se pasaron a la nube de Microsoft, o sea, eVIL y la DIAN van a estar en Azure. Entonces, es una de las primeras decisiones. Segunda decisión es que la DIAN empezó a revisar sus datos y cuando fue a hacer sus queries o sus búsquedas de fiscalización, encontró Bogotá con B corta, Bogotá DC, Bogotá D.C, o sea, un sinnúmero de formas de escribir lo mismo y diferentes interpretaciones de los valores, de los descuentos, etcétera, y dijo, estos datos yo no los puedo fiscalizar, procesar, analizar, vamos a poner reglas estrictas de validación y normalización de datos. Entonces, cuando hablamos de normalización y reglas de validación, empezamos a hablar de catálogos de datos, ¿sí? En fase 1, en las implementaciones y durante los proyectos, hablamos de catálogos, ¿sí? O sea, los catálogos de la DIAN no son totalmente nuevos. Por ejemplo, no sé, las razones del por qué una nota crédito o una nota débito, ¿sí? Eso era un catálogo, notas crédito eran 6, era porque es un descuento, perdón, porque es una devolución, porque es devolución total de la mercancía, no sé si lo recuerdan, pero esos eran los tipos de notas crédito. Ese era un catálogo de datos. ¿Qué hizo la DIAN? Ahora, digamos, antes eran unos 10 catálogos, ahora son 20 catálogos. Amplió el espectro de los catálogos, los complementó. Por ejemplo, el de impuestos era un catálogo que tenía 4 valores. Ahí Pilar me corrige, pero era IVA, ICA, Impuesto Nacional al Consumo, y eran 4 impuestos, ahora tiene 8 impuestos, está el impuesto de las bolsas, está el impuesto de licores, bueno, ya está un poco más poblado con la realidad del país. Entonces, pobló los catálogos existentes, creó nuevos o dijo, tienen que asumir ciertos catálogos, como por ejemplo el catálogo de países, ciudades, departamentos, ¿sí? Es que yo escribo Colombia completo, muy bonito, pero tiene que mandarme CO, porque es la única forma en la que normalizamos la información para saber para qué país va, qué ciudad y qué municipio. Entonces, eso es la normalización. Entonces, tenemos 3 grandes tracks para lograr el objetivo final, que es pasarnos a factura electrónica actual fase 1 a factura fase 2. Tenemos 3 tracks de conocimiento, 3 tracks de información para diferentes intereses. Entonces, el primero es el conceptual, que en general son los jueves, cada 8 días, en donde se enteran en general cómo va Colombia, qué se decidió, salió la resolución 030 esta semana, qué se dice de contingencia, qué pasa si se cae la DIAN, qué pasa si se cae el ERP o el proveedor tecnológico, qué se puede hacer. Todo eso se habla en las charlas conceptuales de los jueves, de los jueves que estamos tratando. El segundo track es el track de mapeo, que es el de hoy. El objetivo de hoy es el track de mapeo, que básicamente es con Pilar Cortés, que es experta en los datos y con ella se va a ver campo por campo, ¿sí? ¿Dónde mando la fecha de vencimiento? Tengo una duda sobre este campo, ¿de dónde mando el valor de la base, etcétera? Todos esos detalles
es lo que vamos a ver hoy como objetivo. Y este es el track de mapeo. Y el otro track es el de integraciones. Entonces, una vez ustedes saben o entienden por qué estamos acá, qué estamos haciendo, entienden el mapeo, después piden una cita de integraciones en donde ya ingeniero con ingeniero van a aclarar ya las dudas. Yo ya me leí el mapeo, mi mapeo anterior era este, mi archivo plano es este, veo acá que hay 2 campos nuevos, según me explicó Pilar en las charlas, etcétera, tengo estas dudas, miremos a ver, yo ya hice estas pruebas, y llegan a la cita de mapeo, que esa cita de mapeo se pide en integraciones@fimtech.com, y ustedes piden la cita, y dicen, ya por favor una cita porque yo ya sé, yo ya entendí el mapeo con Pili, 6 charlas que estamos haciendo, seguramente haremos más. Yo ya revisé el mapeo anterior con el que implementé con el nuevo, entiendo ya los cambios, las diferencias, y ya tengo un archivo, incluso intenté hacer uno, pero me están saliendo errores. Cuando ya estén en ese punto, cita de integraciones y se sientan ingeniero con ingeniero y empiezan a hacer y ajustar y afinar. Y en esas citas vamos a lograr que las integraciones se vayan avanzando si están atoradas en algún punto. Y avanzan un poco si después ustedes seguramente tendrán que decir, me toca hacer algo en mi ERP para sacar un dato, etcétera. Entonces lo hacen, vuelven y piden la cita y nuevamente vamos a tener cita con ustedes para integración. Entonces ese es como el cómo lo vamos a hacer para que de aquí, nuestro objetivo es que de aquí a septiembre 2 estemos todos en productivo, en fase 2. Esa es la fecha que venía en la resolución 20 de la DIAN. En la resolución 30 de la DIAN ya nos dio 60 días más. No nos los tomemos. No nos los tomemos porque después ya, 2 meses más. No nos relajemos porque los cambios que ustedes tienen que hacer en el ERP no son cualquier cosa. O sea, todos los catálogos, homologar, etcétera, es importante ver si pueden generar los cálculos que se piden. Entonces, preferible, nosotros vamos a seguir con el cronograma a septiembre 2, para que todos salgamos, para que estemos en esa fecha. Ya sabemos que tenemos 2 meses de gabelita, pero no nos los tomemos. Para hacer eso, para lograr eso, tenemos que cumplir unos hitos que ahorita vamos a ver. Y vamos en que la DIAN cambió de director director de la DIAN y director del proyecto de factura electrónica. Observaron el proyecto, son personas muy técnicas que vienen muy con buenas decisiones. Primera decisión, nos pasamos a la nube. Segunda decisión, oiga, ya que vamos a hacer todo esto, que es el primer punto, pues pasémonos a la última tecnología. Estamos ya en VL 2.0, vamos al 2.1. Eso para ustedes es transparente. Eso es como si le hablaran en japonés, en chino, pero básicamente nos pasamos ya a lo último que hay en tecnología de intercambio de documentos electrónicos, que es pasarse a versión VL, que es el estándar internacional de intercambio de documentos electrónicos. Ya nos pasamos a 2.1. Hay un poco la noticia es, nosotros ya pasamos a la DIAN, hay un piloto, igual que en el 2016 hay un piloto, ya se pasaron todas las facturas a la versión 2.1, de mandato, de exportación, nacional, nota crédito, nota débito, digamos, ya se superaron todas las pruebas. Se cambia un poco el modelo de firma digital, todas las facturas electrónicas se firman automáticamente. Eso también ya se modificó, ya se pasó y ya se están entregando pruebas exitosas a la DIAN, ¿vale? En ese punto, para ustedes, digamos, es un tema transparente porque nosotros somos, OIBIL es el que hace ese procesamiento. Nuevamente, entonces, el segundo cambio es, oiga, mis datos no los entiendo, necesito reglas y necesito homologar. Entonces, mándeme la ciudad correcta, mándeme el país correcto. Se crean 267 reglas de validación. Hay de 2 tipos, rechazo o notificación. Si rechaza una, esa factura no existe. Si hay de notificaciones, entonces notificación es como un warning, como una alerta, pero la factura sí se crea cuando hay de notificaciones. Entonces, si rechaza por lo menos una, la factura no existe, o sea, el XML
no existe hasta que la DIAN lo valide, por eso se llama el modelo DIAN validación previa o fase 2. O sea, el XML, la factura electrónica, ¿cuál es la factura electrónica? El XML. ¿Cuándo existe? ¿O cuándo es legal o cuándo es válido? Únicamente cuando se le entregó a la DIAN y la DIAN dijo, sí, validada. ¿Vale? Ese es el corazón del cambio hacia validación previa de factura electrónica fase 2, que la factura electrónica no existe sin validación previa. Ahí voy a hablar un poquito de contingencia y voy a hablar de las preocupaciones, porque yo sé que cuando escuchan eso, y si la DIAN estando como está ahora, ¿y qué va a pasar? Entonces ya la DIAN dijo, resolución 30 de esta semana, si yo me caigo, yo DIAN me caigo, entréguela sin validación. ¿Sí? O sea, yo no voy a parar el país porque se cayó un sistema, etcétera, y no voy a poder, o sea, porque literal, se para el país. Entonces la DIAN dijo, no, si yo me caigo y empiezo a dar mensajes de error en el sistema, de faltas de disponibilidad, entregue la factura electrónica sin validación previa. ¿Sí? O sea, entonces todos ya, primer respiro. Segundo tema, oiga, ¿y qué pasa si se cae el proveedor tecnológico o si se cae mi ERP? ¿Qué hago? Ya en la resolución 30, entonces también ya se aclara, y básicamente es haga factura por contingencia. No en papel, no resolución de talonario. O sea, la norma todavía dice, entréguenla en papel, sí, entrégala al papel, pero no significa con resolución de formato preimpreso, que es lo que hoy conocemos. Va a haber una resolución de factura en contingencia. ¿Sí? O sea, todos los sistemas deben estar preparados para cambiar, o si hay un sistema, supongamos que tengan dos sistemas y este es el normal, pues este tiene la resolución de factura electrónica. Procesa, todo bien. Hay una alteración de la operación, el de contingencia funciona todo igual, excepto que la resolución de este señor es resolución por contingencia. ¿Sí? Si tienen cajas, si tienen diferentes puntos de distribución, entonces cada punto seguramente tendrá su par. O sea, realmente ahí yo lo que habrá que ver todos los casos, pero yo lo que estoy viendo es que seguramente va a tener que tener un par. Toda resolución tiene que tener su amigo fiel de contingencia, o sea, resolución de la caja 1 con su resolución de contingencia. Y automáticamente el señor debe poder pasar de una a otra en caso o dado el evento de contingencia. Eso es un poquito, eso salió esta semana, fue súper importante, lo vamos a discutir mucho más en las charlas del jueves, pero sí da cierta tranquilidad. ¿Qué le faltó a la norma? Un poquito, nosotros le pedíamos a la DIAN que la declaración de contingencia, la primera que hablé, la de la DIAN, no fuera solo disponibilidad, sino fueran tiempos de respuesta. Sí, o sea, no es lo mismo mandar la factura y esperar 3 horas y el señor cliente acá esperando en la caja la factura, a los que venden en caja, a que me respondan 18 segundos y etcétera. Entonces, sí es muy importante los tiempos de respuesta. Nosotros en el piloto y a nivel gremio seguiremos presionando porque sí queríamos que fueran 2 criterios, disponibilidad y tiempos de respuesta, que se pudiera declarar y el otro concepto era automático. Ya quedó automático porque sí dice en la resolución un mensaje del sistema. Como estaba antes, decía, no, yo lo publico en mi página web. Bueno, y entonces ponemos un señor ahí mirando la página web de la DIAN. No, sí, entonces ya quedó automático, donde el sistema va a contestar y decir, oiga, estoy no disponible, continúe. O sea, continúe su operación. El PA en la documentación, en las normas, en los decretos, etcétera, ustedes van a ver todavía el PA. PA es el proveedor autorizado. El único proveedor autorizado en Colombia es la DIAN y por lo pronto es lo único que se visualiza que sean ellos. O sea, la DIAN es el proveedor autorizado, el validador. El PA es el que valida y el que certifica ya que la factura fue validada. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos prevalidación. En IBIL ya, de hecho, ya se publicó, para los que se conecten por web service, ya se publicó el web service
con las 267 reglas de prevalidación. O sea, ustedes mandan los datos ya, crea el XML y le aplica las 267 reglas y les dice antes de cualquier cosa que esa factura no cumple, esos datos no cumplen con las características. Entonces, de hecho, ya, o sea, digamos, es importante. Se crea el concepto de eventos. Básicamente un evento es lo que le sucede a una factura o a un documento electrónico en su vida. ¿Sí? La factura electrónica nace, pero yo la entrego, el señor la recibe, después el señor la rechaza o la acepta, o se la entregó a factoring, a un banco. Todo ese proceso y toda esa vida de la factura electrónica hoy no está escrito. Hoy, como estamos funcionando en fase 1, en lo actual, y muchos miran, mira, acá está el pantallazo del mail que le mandé con la factura electrónica, y entonces hay un pimponeo todos de mail y etcétera, porque no se definió. Entonces la DIAN dijo, no, pasémonos a ULE 2.1 que me da eventos estandarizados y vamos a asumir 16 de esos eventos internacionales para toda la vida de una factura electrónica. De esos 16 eventos, 8 son de la DIAN. O sea, 8 son como de procesos de validación, etcétera. 8 de los 8 restantes, 2 eventos son de emisión. O sea, uno es cancelo negocio y el otro es anulo documento. Todavía no te tiene claridad sobre cómo se van a usar. Ahí es cuando, oiga, ¿cuándo puedo usarlo? ¿Cuándo puedo anular? ¿Cuándo no uso nota crédito en cambio de un evento de cancelación? Ahí surgen muchas dudas. Entonces todavía no está claro, nosotros vamos a estar informándoles. Ese tipo de cosas salen, se actualizan en las reuniones de los jueves, porque es un tema conceptual. O sea, ¿cuándo voy a usar? Y ustedes dirán allá en su negocio, sí, me conviene porque yo a veces genero con el NIDE equivocado y puedo entonces hacer uso de ese evento, supongamos. 6 eventos son del proceso de recepción. De esos 6, 3 están súper claros, que básicamente es recibí factura, acepto factura y rechazo factura. Esos son los eventos. Entonces, digamos que, ¿qué va a pasar después de septiembre o supongamos después de octubre, noviembre? Es que ya no vamos a hablar de, oiga, déjeme el pantallazo de su correo, de la evidencia del correo, del SMTP, etcétera, sino ya, vea, yo ya tengo un evento de que usted recibió la factura y ese evento viene firmado, viene con todo el proceso. Se crea algo que se llama el attachment document. El attachment document, el evento técnicamente, ¿qué es? Un XML, otro XML. ¿Qué es el attachment document? Nosotros para comunicarlo, básicamente le decimos que es un sub.zip. No es un .zip, pero es como un .zip. ¿Qué es un .zip? Una colección de archivos que se comprimen y eso es un .zip. El attachment document es eso, es un XML la factura original, el XML la validación de la DIAN, el XML del acuse de recibo de la entrega de la factura, todo eso en un zip y me da el attachment document. Entonces el attachment document es lo que nosotros vamos a hablar. Ustedes ya no dirán, oiga, ya le mandó el XML al cliente, nos vamos a empezar a decir, oiga, ya le entregó el attachment document. El attachment document es lo que vamos a intercambiar con los clientes. ¿Sí? El attachment document es el compendio de los documentos y con todos los eventos que hayan pasado sobre esa factura. El otro tema es el del REFEL. La ley 1753 del 2015 dijo, necesitamos un depósito de facturas electrónicas que se hayan negociado. ¿Por qué? Porque la factura electrónica original es omnipresente. O sea, yo la firmo digitalmente y la tengo en este computador original y en ese computador original. Están las dos partes originales. Claro, en el mundo físico la original es única y acá no es igual a unicidad. ¿Qué se prevé con el mundo del factoring? Que esas facturas se pueden negociar una por un lado y otra por otro lado. Si sucede eso, pues un riesgo grandísimo financiero. Entonces el país dijo, no, necesitamos un depósito centralizado donde se registre y se diga quién es el tenedor de esa factura, que originalmente es el proveedor. 2015 más o menos fue eso. 2016 se empezó a trabajar en pliegos, incluso para que el Ministerio de Comercio tuviera otro sistema. Decisión sabia de este año, la DIAN lo va a manejar.
Entonces, ¿por qué es sabia? Porque ya es el sistema de las facturas donde se están registrando, etcétera. ¿Y qué dijo? Ah, pues venga que el estándar internacional ya nos permite unos eventos para manejar la factura como título de valor. Y dijo, más bien, lo que vamos a hacer es asumir e implementar 2 eventos para factura electrónica como título de valor, y ahí mismo en el sistema de la DIAN es donde se van a hacer esos registros. Entonces también IBIL se está preparando para hacer esos registros de eventos cuando se negocian las facturas, donde se registran y básicamente es un evento donde se dice esa factura, pues el titular hoy es el banco A y hay una aceptación de esa negociación y esos son los 2 eventos para la factura electrónica. Otra de los temas importantes que impulsó a la DIAN a las reglas de validación es la coherencia aritmética de una factura. ¿Sí? Lo que decía y con justa razón, oiga, no es posible que esta factura, detalle 1 100 pesos, detalle 2 100 pesos, total de la factura 3 millones. No, ¿cómo así? Entonces está pidiendo coherencia aritmética en sus sumas. Que uno dice, ah, pues fácil, todas las facturas deben sumar. Cuando uno va a ver los proyectos de implementación y empieza a ver que hay descuentos a nivel de cabecera y que la DIAN está pidiendo los datos a nivel de detalle, entonces ahí es cuando uno dice, oiga, ¿y cómo le voy a poner yo un descuento a nivel de cabecera, un detalle? Porque solo, o sea, me toca prorratearlo, dividirlo, ¿cómo hago? Y ahí empiezan a haber cortes y diferencias decimales. Entonces, no es tan fácil, el mundo no es tan perfecto, entonces la factura electrónica tiene que cuadrar, pero la DIAN dio 500 pesos de diferencia o 0,1% del valor de la factura para esos ejercicios de descuentos, de cargos, etcétera, que se saben dificultan esas sumatorias, ¿vale? Y importante, ahí aprovecho para decir, importante, también Pili lo va a comentar, lo importante es a nivel de los datos, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuál es el cambio fundamental? Se necesita la cantidad, o sea, ¿cuánto producto vendí? 5 sillas. ¿Cuánto vale? 100 pesos, pero esos 100 pesos es sin impuestos, sin descuentos, sin cargos. En otra casilla el descuento, en otra casilla el impuesto y en otra el descuento y el cargo. O sea, todo por separado, a nivel de detalle. Eso para algunos parece como, digamos, unos dirán, check, fácil, ¿sí? Pero yo sé que en proyectos tuvimos las experiencias, hay otras que, oigan, eso sí se me complica porque mis descuentos son de cabecera, porque etcétera, etcétera, tengo ese problema. Tema importante, también conceptual, los descuentos que afecten la base son a nivel de detalle y los descuentos que no afecten base se pueden a nivel de cabecera, ¿sí? Ah, yo tengo un descuento, pero es por volumen, pero ese sí es un descuento financiero, no me afecta la base. Ah, pues póngalo a cabecera, tranquilo. O sea, lo necesito a nivel de detalle. No porque no afecta la base. Esa es la filosofía principal para que ustedes cuando empiecen a decidir no se metan en problemas que no tienen. ¿Listo? Resolvamos los problemas que tenemos hoy y el otro año los siguientes. Voy a aclarar entonces ese tipo de cosas. Codificación de producto. 4 tipos de códigos de producto. Colombia compra eficiente, GTIN, partidas arancelarias y código propio. O sea, la mayoría de las empresas se irá por código propio. O sea, me permitió mi código. Sí, cosa que en enero y febrero estábamos todos pasando, pues, porque no homologue millones de códigos de productos a Colombia compra eficiente, etcétera. Entonces, importantísimo, se permite código propio. O sea, no tienen que meterse en ese proyecto hoy. Sí se prevé que la DIAN quiere estandarizar los códigos de los productos a un futuro. ¿Por qué? Pues porque los códigos de producto pues vienen a un estándar de porcentajes de tarifas de impuestos, etcétera. O sea, tiene su lógica. Pero hoy nos dio, digamos, ese tema, esa puertica, dijo, oiga, no voy a bloquear la masificación de la factura electrónica, que es el objetivo principal de la DIAN. Si ellos ponen muchas reglas y muy estrictas, pues nadie puede.
Entonces, la DIAN, entonces ese es otro importante. El otro tema importante, básicamente, es la dirección. Cuando uno lee la norma, en el anexo técnico dice, oiga, necesito la dirección y con código postal. Entonces usted dice, ah, pues fácil, la mía, ¿cierto? No, la de su cliente, persona jurídica. Entonces habrán unos que tengan 5 clientes y ah, pues listo, los llamo, pero habrán otros que tengan 4 millones de clientes, entonces ¿cómo consigo ese código postal o esa dirección? Complicadísimo. Entonces ahí les dejo el mensaje, importante, en la norma dice que es obligatorio. El sistema lo permite pasar sin código o con código postal dummy, ¿sí? Esa es una decisión que tienen que tomar ustedes, revisando la norma y viendo qué pueden hacer y qué tan grande va a ser ese proyecto. Porque entendemos, o sea, tenemos clientes que esto es años y años de trabajo para conseguir códigos postales. Y esos son como, ahí menciono los principales warnings que normalmente damos en las charlas de concientización. Revisen los catálogos. La lista, los 20 catálogos, habrán empresas, no, yo no exporto. Ah, bueno, pues entonces no necesitas Incoterms, no necesitas países, no necesitas lenguajes, porque mis facturas son nacionales en español, etc. Entonces ya, -3. Descuentos, ah, yo sí hago descuentos, entonces tengo, ah, pero solo hago un tipo de descuento. Entonces ya es una decisión técnica de ustedes, si dicen, no, yo esto no hago un catálogo, sino esto se lo asocio a todo el sistema porque es un solo descuento para todas las facturas, un solo tipo de descuento, etc. Entonces, ahí eso significa revisar los catálogos. Revisar los cálculos. Nuevamente, lo voy a repetir, que básicamente es el ejemplo de las sillas. Se necesita cantidad, precio unitario sin impuestos, sin descuentos, sin cargos, impuestos, descuentos y cargos, a nivel de detalle, para los descuentos y cargos que afecten la base. Entonces, revisar si se tiene eso. Sabemos que hay casos donde suman productos, ¿no? El pantalón y camiseta, o lancheta, y prorratean o promedian los impuestos. Ahora, uno de los catálogos es tarifa-valor, ¿sí? O sea, IVA 16, IVA 19, IVA 8. Ah, es que con lancheta me da 3.5. Eso no es una tarifa. Eso no es una tarifa de IVA. Entonces, ahí esos son los casos que ustedes tienen que revisar. Oiga, ¿cómo está mi sistema calculando eso? Si está promediando, si está sacando, si tengo yo esos datos. Porque aquí es donde ustedes van a decir, ¿tengo que hacer o no tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algún cambio adicional o se me vuelve más grande la cosa de la que pensaba? Y el otro tema son los datos requeridos. ¿Sí? La DIAN dice, ah, pues mándeme en el XML, por ejemplo, el dígito de verificación de su adquirente. Ah, fácil. Habrán algunos que digan, sí, yo ya lo tengo en un en un campo de una tabla. Perfecto. Habrán otros que digan, uy, ese dato no lo tengo, no lo pido, no lo calculo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde es importante saber datos adicionales. Otro, por ejemplo, si la persona es persona natural o jurídica. Ah, sí, yo lo calculo cuando doy de alta a un cliente, pregunto eso. Otro que sé que no lo van a tener ningún ERP porque es una cosa nueva, si es del régimen simple u ordinario, que es nuevo de la ley de financiamiento. ¿Qué ERP? Pues si pregunta eso y qué dato, ninguno. ¿Cuántas empresas hoy del régimen simple? Seguramente ninguna, todavía ni siquiera ha salido la normativa, pero toca prepararse porque se va a pedir de qué régimen es el cliente. Los comodines es algo que está en desarrollo, o sea, todavía no, es una funcionalidad para que les sea más fácil a ustedes el proceso de integración. Ustedes en IBIL, cada empresa va a poder tener 1, 2, 3, N comodines. El comodín lo pueden abrir y hay ciertos datos que se pueden configurar como comodín. Supongamos, es que yo siempre vendo en pesos. Entonces aquí abren el comodín 1 y dice moneda COP. En Colombia, país
Colombia, cojo. El código postal no lo tengo, es un proyecto muy largo, etc. No, póngamele comodín de código postal 00000. Ustedes deciden eso, ¿sí? Nosotros vamos a facilitar la herramienta para que ustedes decidan qué datos poner ahí. ¿Qué otro tipo? Bueno, ahorita vamos a ver quiénes sí tienen susceptibles de comodín o no. Y cada comodín, nosotros lo vamos a llamar los perfiles de comodín. Entonces ustedes dicen, pues voy a crear 5 perfiles y cuando haga factura del tipo nacional, entonces utilizo el comodín 1 y todo me sale en pesos, en español, con las condiciones que yo he configurado. Y eso les va a facilitar la vida a ustedes. Entonces un poquito la sugerencia es un tema que estamos desarrollando, ya el arquitecto lo conceptualizó, ya se definieron cuáles son los comodines. Entonces un poquito con lo que van a ver con Pili es, oiga, lo nuevo es esto, lo que cambia es esto, lo que tiene comodín es esto. Entonces empezar a ver los que no tienen comodín, ¿sí? Porque son los que no podemos sustituir o meterle un valor por defecto. Entonces un poquito, eso es como para enfocar el trabajo, para que de aquí nosotros iremos dando las noticias de cuándo se tiene, para que ya se pueda configurar, etcétera, y si lo consideran útil, usarlo, ¿sí? Esto, digamos, es algo que prevemos que va a ser útil para ustedes. Entonces, en la parte de los catálogos, ustedes pueden entrar aquí a la página principal de los catálogos y encuentran igual todos los catálogos, los pueden descargar y los pueden visualizar. Y acá en estos links también les descarga cada uno de los catálogos que ustedes necesiten. Vamos a descargar el de concepto de notas. En este cuadro aparece un campo referencia para integración. ¿Qué es ese campo referencia para integración? Ese campo de integración me dice en el web service cómo se llama el campo que voy a utilizar, o sea, dónde lo estoy utilizando. Y este ref indica cuál es el campo dentro de ese catálogo que debo incluir en el mapeo. Entonces ahorita más adelante, cuando lleguemos al ejemplo, pues seguramente vamos a mirar uno de estos catálogos y vamos y miramos que efectivamente cómo se llama el campo, que me dice cuál es la referencia que debo utilizar, porque aquí yo recibo un catálogo y me dicen, yo tengo 3 datos, cada uno se llama... Yo tengo un FCID concepto y un FSCN código concepto. ¿Cuál de los dos utilizo en mi mapeo? Entonces la idea es que este documento nos indica cuál es el campo en el que yo voy a utilizarlo y la referencia me indica de esas columnas que tiene el catálogo cuál es la que voy a utilizar en el mapeo. Entonces esa es nuestra segunda herramienta, que son los catálogos. Nuestra tercera herramienta, que está compuesta por 3 partes que tienen que ver con el mapeo, es el servicio web service de validación previa, el mapeo de campos y un request de ejemplo. Todos estos 3 elementos, yo tengo acá por facilidad los links de cada uno, pero todos los encuentran en el documento. Mientras ustedes estén en el documento, tienen acceso a todos los documentos o a todos los... herramientas que generemos de apoyo, las vamos a incluir en ese documento. Entonces, este es un documento, este link lo que nos lleva es a una documentación del web service. Esa documentación del web service hace la definición del servicio, cuáles son los parámetros de ingreso. En general, la mayoría de ustedes que se integraron por web service deben tener una versión de este documento que en algún momento les entregamos, donde estaban las definiciones, los errores que estaban catalogados a ese momento. Entonces, este documento también se está actualizando continuamente. Ahora está la descripción de ese servicio donde dice los valores de entrada, como la descripción. Esta es la parte teórica, como la documentación de ese servicio. Los errores que se han actualizado también están ahí. Entonces digamos que esa es la parte que ustedes tenían, que seguramente está actualizado porque en el momento en que ustedes hicieron la integración, estos servicios no estaban o no existían la cantidad de clasificación de errores que existe en este momento. Nuestra siguiente herramienta es el mapeo de campos. Este también lo podemos acceder directamente desde el documento.
En la parte 10 ahí está el link que me lleva al mapeo que les voy a explicar. Adicionalmente, nosotros estamos agregando unos casos que son características que el mapeo no se afecta. Por ejemplo, para el caso de AIU, los que manejan AIU, este tipo de facturas, el mapeo coincide con el mapeo que les voy a presentar. Pero para la información que se debe incluir en esos campos y para ese tipo de facturas, hay ciertas características que pide la DIAN que se deben incluir, como que en ciertos campos debe ir una nota especial, que se deben incluir 3 tipos de conceptos que son administración, imprevistos y utilidad. Entonces lo que hacemos en esta sección, además de direccionar al mapeo, es incluir condiciones que ustedes deben tener en cuenta, no en el momento de mapear, sino en el de poblar sus datos. O sea, para este caso, independiente que el mapeo tenga los mismos campos, yo debo tener en cuenta que para el campo A, B y C, debo incluir una información en especial o tiene un formato particular o además lo debo relacionar con otro campo que si no lo incluyo me va a generar un rechazo. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es incluirles esa información acá para que ustedes puedan revisar esos casos especiales y tengan en cuenta esas características en el momento de enviarnos la información. En este caso, en el de AIU, la DIAN dice, usted me debe enviar una nota para el campo administración que inicia con contrato de servicios AIU por concepto D. Entonces, ustedes deben incluir en ese con dato texto 15 ese valor, ese texto tal cual como aparece ahí, más la información adicional que tiene que ver con el contrato de servicios AIU. Entonces, así vamos a encontrar otros casos y nosotros les vamos incluyendo otros más. Aquí hay cuando manejan impuestos de bolsa y estamos ahorita, aquí está el mapeo de notas crédito. Hay uno que es importante que está cercano a publicarse, que es el de exportación, que tiene muchas características que en general el mapeo no se modifica, pero dentro de los datos hay que tener cuidado con mucha información, con códigos. Entonces, todos esos casos, tan pronto los tengamos listos, se los vamos a estar incluyendo en esta sección. Entonces, es importante que también la estén revisando. Este es nuestro nuevo documento, mapeo de documentos electrónicos DIAN 2.0, facturación electrónica con validación previa. Entonces, nosotros encontramos una primera pestaña que es el mapeo web service. Nosotros hemos tratado de que la estructura de este mapeo sea muy similar a la que estábamos manejando antes para facilidad de ustedes. Entonces, lo que vamos a encontrar acá, nosotros antes teníamos acá una sección donde marcábamos todos los campos obligatorios. En esta sección lo que estamos haciendo es que para cada uno de esos casos que son importantes, que son notas crédito, notas débito, exportación, AIU, en los campos que deben ir para ese caso, o sea, eso quiere decir que yo puedo utilizar, en general, todos los campos sirven para todos los tipos de documentos, pero los campos que están marcados con asterísticos, sí o sí, los tienen que utilizar en ese caso. O sea, si ustedes van a hacer el documento que están emitiendo es una nota de débito, los campos que están con asteriscos deben ir y son particulares para ese documento. Los de la IU, por ejemplo, si ustedes buscan, está marcado el con dato 15 que les mencionaba anteriormente, que es el del campo y tiene una característica especial. Para los campos de mandato, ahí indica cuál es el campo que debe ir para mandato y que si no va a ese campo, seguramente les va a rechazar su documento. Entonces, de igual para todos, entonces están marcados con los asteriscos los campos en los que se tienen que tener especial cuidado para esos tipos de casos. O sea, si van a incluir impuestos, si son de exportación, si es con mandato, puede que en un documento ustedes tengan varios de estos casos. Entonces, ahí tienen que revisar que efectivamente las condiciones de cada uno de ellos sean incluidos, o sea, esos campos que para uno de estos casos se incluyan en su documento. O sea, no son excluyentes. No es como que si tengo una nota crédito no puedo colocar la información de mandato. Sí la puedo incluir, seguramente es un campo, entonces lo incluyo ahí. Y además en una factura de esa UI y además tiene un impuesto nominal, pues lo puedo incluir.
Lo importante es que tengan en cuenta si su documento maneja alguna de estas condiciones, que incluyan estos campos. Después encontramos una sección donde van a encontrar las 3 primeras columnas que dice si es nuevo, modificado o igual. Entonces, estos campos nuevos son campos que no existían en el web service, no existían. Entonces, esos los vamos a mirar ahorita más en detalle. Esos son campos que no existían en el web service, nadie los estaba utilizando, o sea, no tienen que entrar a verificar si yo utilizaba esto para otra cosa, no. Esos son nuevos, se crearon en el web service, no existían. Hay una siguiente columna que son modificados. Estos modificados puede que a unos les genere más impacto que a otros. Nosotros hemos tratado de mantener el uso que se le venía dando a cada uno de los campos. Pero digamos que ustedes tienen diferentes etapas de mapeo y momentos diferentes de mapeo. Hay un documento hay unos que se basan en factura mínima legal, que nosotros llamábamos como un mapeo de factura mínima legal. Nosotros hemos tratado de mantenerlos de factura mínima legal, pero igual hay unos que sufrieron modificaciones. Si ustedes son una empresa que llevan más tiempo, seguramente puede que encuentren más, esos campos de modificación les afecte más campos que a los que partieron de factura mínima legal. Pero digamos que esos hay que revisarlos todos, al menos para decir, el comportamiento de ese campo se mantiene igual para mí, no tengo que hacer nada, o para ver como, efectivamente sí tengo que cambiar algo. Los tipos de estos modificados pueden tener 2 tipos de modificaciones. La primera es, yo utilizaba mi campo para enviar el dato A y ahora me están pidiendo el dato B. O puede ser en la estructura. Me están pidiendo el dato A, pero ahora me lo están pidiendo con otra estructura, tiene una condición diferente, entonces porque han tenido momentos diferentes de mapeo, tienen características especiales. Entonces esos modificados varía de acuerdo a la empresa y son muy importantes validarlos. Además porque tienen las 2 modificaciones. Validar, además de que sea el mismo, porque yo puedo decir, sí, esto es para el subtotal. Fíjense también en esas características, en las definiciones hemos tratado de guiarnos con el anexo, que el anexo técnico de la DIAN, para que esas condiciones dicen es sin descuentos, con descuentos, más intereses, sin intereses, para que ustedes puedan guiarse y que ese concepto coincida con el que nos están enviando ahorita. Hay una tercera columna que son los que se mantienen igual. Entonces, por ejemplo, el prefijo. El campo del prefijo sigue igual. Entonces yo enviaba mi prefijo en un campo, lo sigo enviando, no se modificó, ahí no tengo que hacer ninguna modificación, no tengo que revisar. Es importante revisar que los que se mantienen igual los tengan todos, por lo mismo que les mencionaba con los modificados. Resulta que hay una serie de campos que se mantuvo con el mismo concepto, pero resulta que cuando yo hice mi mapeo no tenía ese campo. Yo nunca lo he enviado y aquí dice que se mantiene igual. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son las que ustedes deben informar en el momento de la cita de integración. Entonces, ese de iguales, igual hay que revisarlo, porque hay que verificar que todos los que se mantienen igual estén dentro de su mapeo. Y si no, para revisar en la cita de integraciones qué se debe hacer o si se puede manejar por un dummy, que es muy posible que sean los casos que si ustedes no lo enviaban o no lo manejaban por algún tipo de condición técnica de su ERP o de su mapeo, entonces en ese momento lo generáramos nosotros, lo calculáramos o generáramos un valor base, entonces para que utilicen los dummies y puedan colocar ese valor. Después encontramos un campo que se llama grupo. Este grupo, ustedes van a encontrar toda la lista, todos estos campos son los campos del request del SOAP. O sea, ahí están en el orden en el que están en el SOAP. Si ustedes van a hacer un ejemplo, ahí están todos los campos que están disponibles en el servicio. Pero en este momento no vamos a utilizar todos esos campos. Solo necesitamos algunos y a medida que se van desarrollando cosas que están generando con la DIAN y se van generando estándares para los campos que faltan, entonces se van agregando acá. Si ustedes quieren
revisar los que están mapeados, solo los que están mapeados, ustedes aquí encuentran un filtro que se llama Mapeo Web Service DIAN 2.0 y él les quita todos los que no necesitamos en este momento. Entonces ustedes no necesitan revisar los otros y mirar las definiciones, sino basarnos en este filtro de DIAN 2.0 y ahí me muestra los campos de este mapeo básico. O sea, de la estructura básica con la que yo tengo que trabajar. Estos son los datos que yo necesito. Entonces, este grupo, antes nosotros teníamos en nuestra estructura del SOAP y de nuestro servicio, teníamos como 3 secciones. Entonces, en la cabecera incluíamos toda la información que era general para independiente del ítem y en el detalle colocábamos cada una de las características de nuestro producto, donde colocábamos el precio, las unidades, las características que eran particulares de cada uno de nuestros productos. Ahora vamos a encontrar otras secciones adicionales. Entonces hay una que vamos a llamar CarCap, que son, ahora vamos a encontrar 3 grupos que donde yo voy a reportar los cargos, los descuentos y los impuestos, todo lo que tiene que ver con tributos. Entonces, ahora la DIAN solicita que yo tengo que incluir a nivel de detalle todos los descuentos y todos los cargos que afectan mi base para los impuestos. Entonces, esos deben ir a nivel de detalle, pero también los debo de reportar a nivel de cabecera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un grupo donde yo voy a reportar para este ítem, que es mi producto 1, si tiene un descuento, yo reporto mi descuento, si tengo un cargo, reporto mis cargos y adicionalmente voy a tener otro grupo donde voy a decir ese tipo de descuento, si sumo los que tienen ese descuento, el total para la factura para ese tipo de descuento, este es el total. Es decir, yo tengo 3 ítems que tenían descuento 2 por 1, entonces yo voy a registrar en una sección para cada uno de los ítems cuál es la base de ese, cuál es el valor para calcular ese descuento, cuál es el porcentaje del descuento y cuál es el valor del descuento. Entonces el descuento para el primer producto era del 1%, la base era 1.000 pesos y el valor total del descuento fueron 100 pesos. En el siguiente producto era el mismo tipo de descuento, pero la base eran 2.000 y fueron 200 pesos. Entonces, en todos mis productos tengo el mismo descuento, pero tienen valores distintos. A nivel de cabecera, debe aparecer ese mismo registro que me dice descuento 2 por 1, pero ya me totaliza con ese concepto de descuento todo lo que suman los detalles. Y la DIAN va a validar eso, que si yo encuentro 5 descuentos a nivel de detalle y lo sumo, me debe dar el de la cabecera. Ah, pero en la cabecera hay uno solo. En la cabecera hay uno por ese concepto. Por grupos de concepto. Sí, es por grupo de concepto, porque si yo tengo 5, digamos, yo tengo 5 tipos de descuento. Y un ítem, yo digo, para el descuento 1, a nivel de cabecera tengo que decir, por el de tipo de descuento 1, en toda la factura, desconté tanto. Por el tipo de descuento 2, desconté tanto. Y por el tipo de descuento 3, desconté tanto. Exacto. En el detalle, sí, cada material o ítem Exactamente. tiene un propio descuento diferente al que sigue y el que sigue. Exacto. Pero arriba se agrupan y se acumulan por esa característica de cada uno. Exactamente. Pero entonces en la cabecera habrían 5 campos o cuántos campos. Entonces, comúnmente ustedes en sus facturas, ustedes no colocan como descuento por 2 por 1, descuento del 1 de esto. Esa es información que nosotros necesitamos para el XP de la DIAN, porque ahora la DIAN dice, yo necesito que usted me discrimine esta información. Pero nosotros vamos a mapear un campo que lo vamos a utilizar para el modelo gráfico, donde nos deben colocar el de descuentos totalizados. Porque nosotros sabemos que ustedes en sus facturas y en sus modelos gráficos no discriminan cada uno de estos descuentos. Entonces ahora con los mapeos tenemos que manejar 2 escenarios. Uno es qué me está pidiendo la DIAN y la otra es cómo se la quiero mostrar a mi cliente. Entonces esta discriminación la necesitamos para la DIAN. Pero seguramente vamos a... La cabecera para el XML de la DIAN sí acumula las diversas. Para la DIAN, en el XML de la DIAN aparecen
5 a nivel de cabecera. Si ustedes utilizaron 5 tipos de descuento, en la cabecera aparecen los mismos 5 que, si hay 5 tipos diferentes de descuentos a nivel de detalle, deben haber 5 grupos, esos mismos 5 grupos deben aparecer a nivel de cabecera. ¿Los calcula o tenemos que enviar? Los deben enviar. Y la DIAN los valida. O sea, una de las 267 validaciones de la DIAN, porque ahora hace cálculos de todo tipo. Entonces si usted me dijo que hizo unos descuentos a nivel de detalle, si usted me dijo que aquí habían 100 pesos, la sumatoria de todos estos descuentos me debe coincidir con los descuentos de la cabecera. Lo mismo con los cargos. Entonces yo puedo tener diferentes tipos de cargos para cada uno de los ítems, que también hay unos conceptos, pero esos cargos los debo acumular a nivel de cabecera. Entonces eso es como uno de los primeros grupos. El otro grupo es digamos que ahí lo que vamos a encontrar es un grupo que me describe la información de mis cargos o mis descuentos a nivel de detalle, y un grupo donde me informa a nivel de cabecera la agrupación, la sumatoria de esos documentos. Ahora vamos con los tributos. Los tributos no solo, vamos a manejar 4 grupos. Entonces, a nivel de detalle, yo puedo decir que yo tengo para el detalle una cabecera del detalle y un detalle del detalle. Entonces, ¿qué va en la cabecera del detalle? O sea, cuando hablo del detalle, estoy hablando de mi producto. Entonces, en una sección del detalle, yo voy a decir los tributos para la información de la cabecera del detalle. Voy a colocar un ejemplo para guiarnos, que creo que es más fácil, sobre todo para la parte de los tributos. Entonces, estos 4 grupos que muestro ahí son los de los tributos. Entonces, yo a nivel de detalle tengo que decir primero una información que es general, que independiente de cuál sea el detalle, no me afectaría, que es, por ejemplo, yo digo que el indicador del tributo, ustedes van a encontrar este campo y les voy contando como qué significan esos campos nuevos. Entonces ustedes van a encontrar este campo. Este campo me dice si el tributo es el indicador del tributo, que este es un catálogo de la DIAN. Entonces ahí dice 1. Eso quiere decir que si yo voy al catálogo de la DIAN que descargo, ahí tiene que el código 1 corresponde al IVA. Entonces en ese ID del tributo coloco que es el IVA. Hay uno que es withholding. Ese me indica si el indicador si es un impuesto o una retención. Porque la DIAN me dice, yo tengo el código 1, pero yo necesito que de esto me diga si usted me está informando una retención o un impuesto. Entonces, este campo me indica eso. Me dice cuál es el valor del tributo y me dice a qué concepto está afectando. O sea, yo le estoy diciendo, como ahora mis líneas tienen que ir numeradas, esas son otras de los requerimientos de la DIAN, y es otro de los campos nuevos que vamos a encontrar, es que algunos lo tienen, entonces no va a ser nuevo para ustedes, pero yo tengo que tener numerados cada uno de los ítems de mi factura. Entonces este es el concepto, tiene que ser. Además esos conceptos deben iniciar en 1, debe ser consecutivo y no debe tener ningún tipo de salto. Entonces, si yo tengo 5 líneas en mi factura, la primera debe decir que es la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. No pueden haber saltos, no puede haber nada. Y adicionalmente vamos a tener otro campo nuevo también a nivel de cabecera, donde me dice cuántos detalles voy a reportar. Entonces la DIAN me dice, dígame cuántas líneas me va a reportar. Entonces yo digo, voy a reportar 5 líneas. Entonces él valida que efectivamente esas 5 líneas existan y además estén consecutivas. O sea, si yo coloqué 1, 2, 3, 4 y a la última le coloqué 6, seguramente me lo va a rechazar. Porque él dijo, sí, coincide el número de líneas que usted me está reportando, pero su consecutivo está errado. Entonces no le voy a recibir la factura porque usted tiene algún tipo de inconsistencia. Porque su consecutivo se saltó una línea, entonces una de dos, usted me reportó mal el de cabecera o a usted le falta una línea que no me reportó. Entonces eso es importante, todas las líneas de la factura deben ir numeradas y además debe haber un número a nivel de cabecera que me indica el total de líneas que estoy reportando. Y esas son otras de las validaciones que ahora incluye la DIAN.
Entonces, nosotros reportamos esos 3 ítems, esas cantidades, entonces yo aquí le digo del concepto 1, o sea, de la línea 1, ese va a aplicar para ese concepto. Además, yo le voy a dar un detalle, que en el detalle lo que le voy a dar es información característica de esa línea. Entonces, ¿cuál es la base? Entonces, acá está la tarifa, entonces está la tarifa del tributo. La DIAN definió más o menos como 8 impuestos y además hay un impuesto que es genérico. O sea, él dice, yo tengo los impuestos a la bolsa, el impuesto nacional al consumo, el hipoconsumo común y corriente, el ICA, el IVA, unas retenciones, y dice otros impuestos. O sea, lo que nos sucedía en la versión anterior era que si uno no, yo decía, yo cobro un impuesto que no me aparece ahí, yo tengo una agencia de viajes y yo tengo un impuesto sobre un tipo de etiquetes y la DIAN no tiene ese código registrado. ¿Qué hago con ese impuesto? Entonces ahora la DIAN creó un código genérico para incluir todos los impuestos que no estén reportados como la DIAN como uno específico. Se utiliza ese código genérico, se coloca el nombre del impuesto y se reporta común y corriente como esos. Puede que sea un impuesto que sea porcentual, pero la DIAN solo va a validar la tarifa del impuesto nacional al consumo, del IVA y no recuerdo cuál es el otro. Si quieren lo miramos de una vez. Entonces, él dice, hay otros impuestos, inclusive de los que yo relaciono acá, que son porcentuales, pero yo solo voy a validar estos. Entonces hubo una primera sección en donde yo dije, yo voy a reportar es el IVA y el tipo de código es este, y a nivel de detalle le coloqué la base, la tarifa y otra información característica de ese tributo para ese producto, solamente para ese producto. A nivel de cabecera, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Algo parecido a lo que les conté ahorita en los cargos y en los descuentos. A nivel de cabecera, yo necesito totalizar cada uno de estos. Entonces, ¿por qué manejamos a nivel de detalle y a nivel de cabecera 2 grupos? Porque yo voy a totalizar, voy a decidir acá, a nivel de cabecera, este es el grupo donde voy a totalizar el IVA. Pero adicionalmente, yo puedo decir, del IVA tengo los que tienen, yo tengo productos con tarifa del 5, del 19, los exentos, los excluidos, que eso es importante, porque ahora para la DIAN, antes exento y excluido para mí era lo mismo al reportarlo en mi factura. Ahora para la DIAN no es lo mismo. Si yo tengo un producto y es excluido, yo tengo que indicar que es excluido porque en el XML que nosotros reportamos tiene unas características especiales. Y si es exento, tiene otras características especiales. Entonces es importante diferenciar cuando un impuesto es excluido y cuando es exento. Entonces eso es importante sobre todo para la revisión de datos que ustedes están haciendo internamente, preguntarse como, yo sé cuándo estoy generando una factura para un producto que es exento o cuando es excluido, porque ahora vamos a necesitar diferenciar esos dos casos, porque se reportan diferente a la DIAN. Entonces la DIAN me dice, cuando sean exentos y cuando sean excluidos, nosotros tenemos que hacer un proceso diferente en el XML para reportar esos dos impuestos. Entonces él dice, hay varios impuestos, pero yo voy a validar las tarifas de ¿quiénes? Del IVA, del impuesto nacional al consumo, el RETE-IVA y el RETE-fuente. Entonces, estos son los que controlan. Hay otros de los impuestos que están ahí que son porcentuales, pero él dice, para esos impuestos, usted debe garantizar, o sea, yo voy a confiar en que usted lo va a hacer de acuerdo a los cálculos y las características que indica la ley. Pero para estos yo sí me voy a asegurar que usted cumpla con estas tarifas o si no voy a rechazar su factura. Entonces tenemos unas características, tenemos información para nuestro producto, ya validamos las tarifas, los conceptos a nivel de nuestro producto. Y a nivel de cabecera es cuando vamos a agrupar. Yo coloco el IVA, que eso va en la información en el primer grupo de la cabecera. Antes, a nivel de cabecera también tengo una cabecera y un detalle. En la nivel de cabecera voy a decir que ahí voy a agrupar el IVA. Pero
detalle voy a decir que para la tarifa del 5% el total de mi factura son 100.000, que para mi IVA, pero para la tarifa del 19% fue tanto y para los exentos fue tanto. A la cabecera. Entonces por eso vamos a necesitar 4 grupos, 2 a nivel de detalle y 2 a nivel de cabecera. Es más por esa discriminación, porque tengo diferentes tarifas para un mismo impuesto. Entonces, a nivel de esa principal que vamos a llamar cabecera, que ustedes van a encontrar como CAP, es como el nombre del tributo. Y a nivel de detalle van a encontrar los valores, o sea, cuál es la base, cuál es la tarifa, esa es la información que se maneja. La información se maneja igual a nivel de detalle o de cabecera, o sea, más o menos encontramos la misma información. La diferencia es que esto es solo para este producto y a nivel de cabecera es la sumatoria de todas. Entonces, acá en el mapeo, en el campo donde dice grupo, ustedes van a encontrar, por ejemplo, acá va lo del detalle, que eso era lo que colocaban ustedes hasta ahora igual. Entonces está la información de cabecera, está el grupo de detalles y ustedes encontraban tantos detalles como necesitaban. Después hay uno que dice cargos cabecera, entonces les voy a ir mostrando acá el XML. Entonces ustedes lo que encontraban antes era, yo tengo mi información de cabecera, listo, ahí la comprimí. Después me aparecen tantos detalles, en esta factura tenía un detalle, entonces acá hay un detalle y terminé mi información de la cabecera. Hay mi información de opciones, donde yo digo que se envía automáticamente, donde coloco el token, donde sí coloco varias información para saber cómo voy a enviar la información. Después me aparecen unos grupos que yo les coloqué los nombres de CAP, porque por el SOAP no los ordena en el orden que yo quisiera que los ordenara. Por los nombres, porque a mí me gustaría que a ustedes les apareciera primero los de cabecera, los de detalle, la cabecera, los detalles, pero cuando yo genero el SOAP no les va a aparecer así. Entonces por eso también organizamos el mapeo tal cual como aparece el SOAP, para que ustedes porque muchas veces pasaba eso, yo tenía el mapeo organizado de una manera, yo lo visualizaba y cuando iba a ir a hacer un ejemplo de SOAP no encontraba el campo, no me cuadraba con lo que yo estaba haciendo, pero si yo lo tenía por aquí arriba porque me aparece, el SOAP a veces salía el orden alfabético, entonces como no lo coloqué en el orden alfabético, entonces ya no me carga el dato, entonces por eso hicimos esto, lo colocamos en el orden en el que aparecen en el servicio para que ustedes tal cual como está ahí, lo puedan utilizar y puedan validar que efectivamente esos son los campos. Entonces me va a aparecer en ese orden, en el SOAP aparece primero la información del descuento de nivel de cabecera. Entonces ahí voy a colocar toda la información de la cabecera, ahí es la sumatoria de los descuentos. A nivel, después vienen los cargos de cabecera, que ahí es cuando voy a hacer la sumatoria de todos los cargos de mis detalles. Después voy a encontrar los descuentos de detalle, que hay uno que dice ID concepto. Entonces él me dice, ahí sé ese descuento para qué ítem de mi factura corresponde. Entonces ahí voy a colocar tantos grupos como descuentos tenga y para cada uno de mis productos. Después voy a encontrar los cargos. Entonces lo mismo, ahí encuentro los de detalle. Y este que es el grupo que está más desordenado, o sea que la organización no es como yo quisiera que apareciera, es primero aparecen los tributos por detalle. Entonces esta es la cabecera del detalle. Entonces para cada uno de los detalles les van a aparecer, o sea lo primero que ustedes van a registrar en estos dos grupos que estoy mostrando acá, me van a colocar la información que va a nivel de producto. O sea, primero va a aparecer lo de los productos, no va a aparecer primero lo de la cabecera, sino ustedes primero van a colocar acá todos los tributos que aparecen a nivel de detalle. Y después van a aparecer estos otros dos grupos donde ustedes van a colocar la información ya de la sumatoria de esa información que colocaron en todos estos grupos anteriores. O sea, todo lo que registro acá y lo que registro acá, que es a nivel de detalle, si lo sumo, me debe quedar registrado en estos otros dos grupos que son los finales. Si hay a nivel de detalle incluí 5 tipos de tributos diferentes, deben existir a nivel de cabecera 5 tributos diferentes, porque si no las validaciones de la DIAN no van a coincidir y van a rechazar la factura.
Entonces, digamos que cada uno de esos grupos tiene un nombre acá. Entonces es cargos cabecera, cargos detalle, después dice tributos detalle, después dice, aquí hay uno que está mal, voy a arreglarlo, ahorita miro qué es porque ahí hay uno que no corresponde. Entonces tributos de detalle, entonces los que dicen tributo y cabecera son los del final, que son los donde vamos a totalizar. Y los que dicen tributo det son los que son a nivel de concepto, a nivel del detalle de la factura. Entonces ese también va a haber un tributo det y un tributo det cap, que es el que me dice de cabecera. Aquí hay algo como que cambiaron uno, voy a revisarlo porque está como, cambiaron como un nombrecito. Entonces eso es lo que me indica este grupo y esos son como los nuevos campos que se adicionaron al servicio. La mayoría son esos. Hay otros campos que son nuevos, voy a filtrar por campos nuevos. Este line count numeric lo que me indica es que ese line count numeric es el valor. Recuerdan que les conté que si tenía 10 líneas o 5 líneas tenía que decir el número de líneas que estaban a nivel de cabecera. Ese campo me va a indicar eso. O sea, yo lo puedo colocar y le digo el número declarado de líneas de la factura son tantas. Hay uno que se llama Line Extension Amount. Ese los voy a leer, pero en realidad es ver la definición y ver qué debo colocar ahí, que es el valor bruto antes de tributos. Entonces él dice, necesito el valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas de las facturas. O sea, en ese campo, muchos van a decir, eso se me parece al subtotal. Nosotros tuvimos que cambiar el campo de subtotal, además porque la DIAN para este campo nos pedía unas especificaciones de longitud y tipo de dato diferente al que estábamos manejando. Entonces la DIAN decía, necesito que el campo pueda manejar hasta 6 decimales y tiene que tener tantas posiciones enteras y tantas decimales. Entonces creamos uno nuevo, además porque este es sin tributos, o sea, sin descuentos, sin cargos. Este es la sumatoria del valor por la cantidad, esta es la sumatoria de esos. Código que describe el ambiente de destino. Este seguramente ustedes no lo van a llenar, porque es obligatorio, pero nosotros lo vamos a colocar por defecto si ustedes apuntan a nuestro ambiente de test, pues yo le coloco que el ambiente que están utilizando es el de test. Y si apuntan al de productivo, voy a colocar el HTML que es de productivo. Por eso es un campo que se creó, que es importante que lo tengan, pero seguramente ustedes no lo van a diligenciar. Total base imponible. Valor bruto más cargos menos descuentos. Entonces ahí dice, yo en el subtotal le estaba pidiendo la información y necesitaba que no me colocara nada adicional. Entonces ahora le está diciendo, yo necesito ese mismo valor, pero ahora por favor sí dígame los cargos y dígame los descuentos. Entonces súmele los cargos y dígame los descuentos para yo poderlo reportar. Entonces lo que hace la DIAN es, usted antes me daba un subtotal, pero yo no estaba seguro de si usted había incluido el descuento o no, si había incluido el cargo o no, si lo estaba utilizando para el cálculo de los tributos o no. Entonces él dijo, no, ya no va a pasar eso. Yo le voy a pedir antes de tributos, después de tributos, con los cargos, con los descuentos y después sí calculo los valores. Entonces ese es otro de los campos nuevos. Estos son dos campos que son nuevos, que tienen que ver con información del XML, pero que ustedes no van a diligenciar. El código postal del cliente. Ese es otro campo nuevo que aparece ahí, que era lo que mencionaba Mauricio. Ahorita, si en este momento nosotros enviamos una factura sin código postal, pasa las validaciones. Pero de acuerdo al anexo técnico, es un dato que requiere la DIAN y que está exigiendo. Nosotros elevamos la consulta a la DIAN y le dijimos, señores DIAN, yo estoy enviando facturas sin código postal, pero usted me lo está exigiendo en el anexo técnico. ¿Lo debo enviar o no lo debo enviar? Lo que dijo la DIAN es, si usted cumple con las características para generar tributos y generar una transacción comercial, usted debería tener el código postal. Pero si usted, por el tipo de actividad, porque seguramente usted lo va a necesitar para algún momento y usted registra a su cliente, usted lo debería tener. Por eso no lo estoy exigiendo, pero usted, si yo en algún momento lo quiero auditar, usted debe tener un valor.
Que usted me diga, estoy colocando el valor por defecto, o definimos en la empresa que estamos en un proceso de actualización de datos y que todos van a colocar 00 y a medida que entramos en la actualización de clientes, vamos a cambiar ese 00 por el código postal real del cliente, es otra cosa. Pero la DIAN dice, usted debe estar en un proceso de conseguir este código postal porque no de acuerdo a factura electrónica, sino de acuerdo a los decretos y a las normas de comercio y de emisión de documentos comerciales, usted debería tener en algún momento ese valor. Entonces, eso es lo que dice la DIAN. Hay muchas cosas que uno dice, pero yo nunca utilizaba eso. La DIAN lo que nos responde es, pues esto no es de facturación electrónica, esto es de una ley que habla de la normatividad que maneja las facturas. Que usted no lo necesitara o no lo pudiera validar en el momento que era una factura en papel es otra cosa. Pero la DIAN lo tenía escrito en algún documento, en alguna ley, en alguna norma. Entonces, todos estos tipos de cosas que son difíciles, digamos que hay que buscar una manera para empezar a recolectar su información. Porque la DIAN dice, yo lo coloco obligatorio no porque yo lo necesite en factura electrónica, es porque era un dato que existe, pero hasta el momento yo no tenía manera de validar que usted lo estaba solicitando. Entonces, esos son campos importantes y esos son los que les van a ayudar a algunos con los dummies, que son, por ejemplo, en el caso del código postal. Yo no tengo manera de saber mi código postal y ahorita no tengo en mi ERP generar un campo para que les envíe a ustedes el 000, me complica. Entonces, genere un dummy para que cada vez que usted mande el perfil, nosotros diligenciemos esa información con el 000 y usted esté cumpliendo con las normas mientras usted hace el proyecto para conseguir los códigos postales de sus clientes. Es que lo del dummy o el valor, si ustedes lo quieren enviar desde nosotros o directamente lo colocan en su ERP, es una decisión de ustedes. Lo ideal de revisión de estos datos es eso, decir, oiga, pues nosotros podemos, mientras conseguimos los datos, coloquemos el código postal de la ciudad donde queda, que ese lo tenemos. Eso se puede hacer. Es la definición, es importante tener esas definiciones claras en el momento que dice la DIAN. Dice, sí, nosotros definimos que íbamos a colocar porque no teníamos los de los clientes, pero teníamos los de las ciudades. O estábamos en este proceso, o lo decidimos por esta manera. Pero es importante tener claro cómo se van a utilizar esos datos. El tipo de factura para la DIAN. Este es un dato que ahora pide la DIAN. La DIAN tiene otro catálogo que dice existen 5 tipos de documentos. Factura nacional, factura de exportación, factura de contingencia, nota crédito y nota débito. Esos son los 5 documentos. Hay un campo donde nosotros solicitamos ese tipo de documento de la DIAN, pero además nosotros tenemos otro campo que es el campo texto 4. En el campo texto 4 nosotros tenemos una discriminación más amplia de las facturas, entonces seguramente nosotros de ese campo texto 4 vamos a heredar la información de este campo y ustedes la van a tener que enviar. Entonces, con el campo texto 4, que me indica un nivel de detalle más pequeño, yo ya sé cuál es el código para el tipo de documento de la DIAN. Nosotros estábamos manejando el tipo de nota crédito que estaban generando. Entonces, ahí colocaban si era una nota crédito de anulación o una nota crédito de ajuste, de acuerdo a los tipos que daba la DIAN. Ese campo se cambió y se unificó en este campo que es ID, concepto, corrección, notas. Y ese va apuntando a un catálogo donde están todos los conceptos, tanto de las notas crédito como de las notas débito. Entonces ese es nuevo, manejaba información que ya manejábamos antes en el Response Code, pero ahora se maneja acá. Si ustedes miran en el documento general, ahí en la tabla donde están los catálogos, ahí por ejemplo para el Response Code hay uno que dice campo anterior. Entonces, ese es el primero. Entonces, el campo anterior que manejaba esa información, ¿cuál era? El Response Code. Entonces, ahora dice el nuevo campo que se está manejando. Listo. Entonces, estos son como los nuevos campos. Aparece otro campo que es otra columna en el mapeo, que es el tipo de referencia. En ese tipo de referencia ustedes van a encontrar 2 tipos. Que es referencia, que cuando está solo referencia, es
que en ese campo hay que utilizar un catálogo de la DIAN, uno de los catálogos que estaban ahí. Entonces hay que incluir, esa información es de un catálogo de la DIAN. Y cuando ustedes encuentran uno que dice referencia y bill, por ejemplo, el referencia y bill, me gusta hacerlo con este tipo de comprobante, porque es algo muy característico de nosotros. Ustedes siempre nos han enviado un código que nos indica si es factura, si es nota débito o si es nota crédito. Entonces, esta es una referencia y bill. Entonces, esa referencia y bill, esas referencias de bill se mantienen, no tienen modificaciones. Y se diferencian, entonces pueden saber si es una referencia propia. Por ejemplo, esa referencia y bill no tiene nada que ver con la DIAN, que es lo mismo del campo texto 4. Ahí van a aparecer, en el campo texto 4 van a encontrar referencia y bill. Es un set de códigos que nosotros definimos para hacer un control, pero no tiene una base de la DIAN, es una homologación nuestra, es una serie de códigos que nosotros necesitamos para el web service. Después encontramos un campo que se llama, dos campos como en azulito que se llaman relación y dice ID del XML. Entonces, en ese XML hay una serie de códigos. Cuando tienen un web service, eso quiere decir que esos campos no están asociados directamente con un campo del XML de la DIAN. Si tienen un código, por ejemplo, como estos que están acá, que es el modelo validación previa, el código 33, o cosas así, eso quiere decir que esto está asociado a un campo del XML. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces yo busco por ejemplo, el número del documento sin prefijo. Entonces yo voy a buscarlo. Ustedes tienen otras pestañas en ese mapeo. Esas otras pestañas del mapeo es la estructura XML. Entonces, si yo necesito algo interno de ustedes, necesitan saber dónde estoy colocando la orden de compra. Este me gusta porque lo utilizan mucho. Entonces, yo lo necesito la orden de compra. Entonces, voy XML, factura, electrona, el genérico. Si yo voy y busco ese código, sé en qué tag del XML de la DIAN estoy reportando esa información que incluí en el web service. O sea, no les interesa saber exactamente en qué tag, pero hay veces le dicen, oiga, y usted me está enviando, para que yo le reciba su factura, usted me tiene que enviar la orden de compra en el campo Order Reference. ¿Usted sí me la está enviando ahí? Pues ahí pueden validar. Ustedes buscan el campo donde registran su orden de compra, buscan el código y ahí está asociado el tag donde estamos enviando la información que capturamos en el web service. Entonces, por ejemplo, ustedes me dicen en qué campo. Entonces él dijo, no, pero es que yo necesito que usted no envíe la orden porque nos ha pasado. La orden de compra no en orden reference, sino note, en las notas del XML de la DIAN. Entonces yo le digo, entonces ahí es cuando es que según la DIAN, el campo donde usted debe colocar la orden de compra es order reference. Entonces por eso yo no se la coloco en note, porque la DIAN dice que el campo definido para ese fin es order reference. Pero ustedes pueden validar eso porque a veces dicen, es que hasta que llame y para saber si tiene tiempo, pues aquí hay una herramienta adicional que les ayuda a saber si ustedes en algún momento necesitan saber ese dato que están incluyendo en el web service, en qué campo del XML lo estamos reportando, lo pueden hacer de esta manera, con ese código que les mostré. Listo. Después va la descripción, que esta descripción es de acuerdo al anexo técnico de la DIAN. Entonces lo que hicimos es para cada uno de los campos tratar de ser lo más precisos y copiar. Hay unas que no son muy claras, entonces pero en general nos guiamos por la definición que está en el anexo técnico para que ustedes sepan cómo lo pidió la DIAN. Entonces esas son las descripciones. Ahora se están incluyendo estos dos campos que les mencionaba Mauricio, que estamos incluyendo como cuáles son susceptibles a dummies, qué es lo que se incluiría en ese dummy y estamos colocando algunos observaciones. Este documento, como les comentaba Mauricio, está en actualización. Entonces, a medida que nosotros vamos haciendo la revisión de estos datos, nosotros les vamos comentando que estamos haciendo actualizaciones y les vamos a informar como ya pueden todas las revisiones de los dummies que pueden utilizar en el web service.
Entonces, en el momento que ya esté esto finalizado, entonces nosotros les informaremos para que ustedes revisen. Ahí hemos tratado de irles colocando como los que ya se tienen probados para manejo de dudas, pero tan pronto estén completos, nosotros igual les informamos para que hagan la revisión completa de esa información.